Estás escuchando Luces Extrañas. Voy a esperarme a ver si aumenta. Bien, está dando bien. Si pongo el micrófono contra el viento. Bienvenidos de nuevo a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 8. Buenas. Yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa pensado para describir las experiencias que se encuentra o se puede encontrar un aficionado a la astronomía, un astrófilo, a pie de telescopio. Cosas que se pueden observar, cómo observarlas, cuándo observarlas y con qué. Cosas que yo he observado hace poco y pueden servir de referencia, cosas sobre el material apropiado para observar, cosas sobre el material no apropiado para observar, algunas indicaciones prácticas. En fin, no hablaré sobre astrofísica, no hablaré sobre ciencia, solo sobre la astronomía que se puede practicar, en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento de causa. La astronomía observacional, la astronomía visual, vaya. Hablaremos de la práctica y del material para observar con nuestros propios ojos, recibiendo en nuestra retina directamente los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos proporcionan nuestros telescopios o prismáticos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esos ruidos antes de la introducción no son un gazapo que se me haya colado sin querer. Es el testimonio de un intento de observación fallido debido al viento. Un viento que no dificultaba, sino que directamente imposibilitó la observación. Me las prometía muy felices esta pasada semana cuando vi las previsiones meteorológicas. Iba a escampar y el cielo se iba a quedar impoluto, al menos una noche. Un camino de unos 50 kilómetros me separaba de Alcublas, donde tengo el telescopio y demás parafernalia astronómica. Una vez allí, y con el equipo cargado ya en el coche, el plan era hacer el resto del camino hacia mi lugar habitual de observación, a unos 15 minutos escasos, pero ya recorridos unos 20 o 30 kilómetros de camino, notaba cómo los árboles, las plantas y demás objetos sensibles al viento, digamos, se movían demasiado para una noche apacible. ¿Cómo podía ser? Si la previsión del viento el día anterior era de apenas unos 7 kilómetros hora. Debía haberlo comprobado por la tarde. Las previsiones, la verdad, es que están para ser tumbadas por la realidad. Como no me quería hacer a la idea de que fuese a ser imposible observar, con el cielo que estaba prácticamente diáfano en cuanto a nubes, en lugar de dar media vuelta y volver a casa con las orejas gachas, llegué a Alcublas, a ver si la suerte se volcaba de mi lado a última hora. Tardé apenas 5 minutos en descartar la observación con el telescopio Dobson de 40 centímetros, pero una vez en casa y disponiendo de un telescopio más manejable y una terraza semiprotegida del viento por varios flancos, subí. Comprobé que estaba imposible, pero como la esperanza es lo último que se pierde, o yo soy demasiado ingenuo, pensaba que solamente con desearlo el viento se iba a calmar. Así que saqué mesa, silla, mochila de mapas y atlas, telescopio Newton de 25 centímetros, maletín de oculares y me bajé justo al piso de abajo a leer algo mientras esperaba que el ruido que provocaba el viento en la ventana que tenía al lado parase de un momento a otro. Como unos 30 minutos después, oí un estruendo, como algo volcándose y golpeando el suelo de la terraza.
Subí corriendo y bueno, pues no había sido el telescopio, menos mal, había sido la mesa plegable, que aunque le había dejado alguna cosa encima, había volado por los aires, literalmente. Se había llevado un par de golpes y había sufrido alguna rotura por los extremos. De momento seguirá siendo usable. De todas formas, habrá que ir pensando en un cambio de mesa pronto. Nada, el viento me había dicho claramente que me buscase otra cosa que hacer. Iba en aumento. De observar hoy, nada de nada. Viaje hecho en balde. Hay páginas en internet bastante fiables en cuanto a previsión meteorológica. Yo, a modo de consejo, en lugar de elegir alguna que esté de moda, tendría varias en observación, de diferente tipo, durante una temporada larga para ver sus aciertos y errores. Hay que pensar que nosotros no buscamos solamente que esté despejado. Muchas veces en las previsiones digamos genéricas, dan como despejado un cielo completamente cubierto por unas nubes translúcidas, y eso a nosotros no nos vale. Hay una cierta tolerancia, es verdad. Cierto velo de nubes, si es delgado, puede permitir la observación decentemente. Luego hay que tener en cuenta cosas como el viento. Si tenemos observatorio en casa, bajo una cúpula o techo corredizo, tenemos mucha más tolerancia al viento que si salimos a observar en terreno abierto. Ahí resulta incómodo, molesto y un incordio. Una velocidad del viento de 10 o 15 kilómetros por hora en adelante dificulta o imposibilita directamente la observación. En fin, en mi caso me inclino más porque no me cercioné de la predicción de velocidad del viento el mismo día de la salida. Me fié de la de 1 o 2 días antes. Sigo confiando en las páginas de meteorología que consulto. Simplemente ocurre que a veces las ganas de salir le hacen a uno no asegurarse de las cosas básicas. A ver si la suerte me acompaña mínimamente para poder realizar alguna observación antes de la próxima luna llena. Febrero es el mes más frío del año en el hemisferio norte, pero hasta el momento, al menos en la región donde vivo, en Valencia, no está siendo nada duro en cuanto a temperaturas. Lo de las nubes ya es otro cantar. De no poder observar desde casa y aprovechar cuando el cielo se abre por unos momentos, la verdad es que está difícil la cosa. Estoy mirando lo que pasó en años anteriores en algunas crónicas del blog y en apuntes, y parece que es una época con pocas opciones de observar. Pasamos directamente del cielo típico de otoño a abordar los grupos de galaxias primaverales de Leo, Virgo, Coma. De todos modos, también pasa a veces en otras épocas. Después del pasado verano estuve un par de meses sin catar el cielo hasta que en noviembre me resarcí observando unas cuantas noches. Esto hace que la regularidad en las salidas y por tanto en los reportes de observación sea imposible directamente. Y esto afecta necesariamente al programa, al podcast, que se alimenta principalmente de mis observaciones en vivo. Como esto ya lo intuía yo antes de empezar a hacer el podcast de Luces Extrañas, pensé que sería buena idea meter otras cosas como complemento y para así poder contaros cosas interesantes para cuando faltan reportes de observación. Esta pasada semana, sin embargo, estaba convencido de que iba a poder poner en esa observación en directo que, como os he contado hace un momento, resultó fallida. Y por ello no tenía un tema alternativo preparado. De ahí el retraso en la publicación de este episodio, de este capítulo. Así que aquí estoy de nuevo, tarde pero con algo que contar que espero que sea de vuestro interés. Es la ventaja de los podcasts, que mientras que no me pague nadie, soy libre de grabarlos cuando pueda y con la duración que me venga bien. Ya caerán a los móviles o tabletas, que es donde se suelen escuchar, en el momento en el que estén disponibles. Aunque creedme que me gustaría la regularidad, me gustaría cuidaros y que dispusieseis del capítulo que toca en el día que toca, solamente como gesto de atención a vosotros. Dicho esto,
A continuación hablaré sobre oculares, esos accesorios de vital importancia para obtener las imágenes de forma óptima. Volveré una y otra vez al tema porque es un elemento muy importante del telescopio. Se suele clasificar como accesorio, pero realmente un telescopio sin él, sin el ocular, no funciona. Estoy obviando, desde luego, la astrofotografía, que no lo necesita. Así que es parte del telescopio, es intercambiable pero imprescindible. De modo que no voy a intentar sentar cátedra en el tema, no voy a dar un repaso exhaustivo a los tipos de oculares, características, historia. Cada ocular es un mundo y se comporta de forma diferente dependiendo del telescopio en el que lo pongamos. Es un tema muy amplio y como digo, recurriremos a diferentes aspectos de él en el futuro de forma separada y en diferentes episodios. Lo de hoy será más que nada una introducción genérica. No me enrollo más, vamos a ello. ¿Quieres escuchar un podcast sobre cine pero tienes poco tiempo? ¿Te apetece que el análisis se desarrolle sin un guión prefijado? ¿Precisas de un análisis profesional elaborado por un crítico talentoso? Johan, ¿te va flipado? Críticas sobre la marcha, el podcast en el que improviso críticas de películas recién vistas. Una buena forma de obtener en poco tiempo una valoración de películas de cartelera. Ya sabes, para decidir qué ver el próximo fin en el cine. Puedes encontrarme en criticasobrelamarcha.wordpress.com y en Twitter y Facebook como Críticas sobre la Marcha. Y recuerda, cada vez que no vas al cine, Dios mata a un gatito. El ocular, ese gran desconocido. Solemos tener nuestro primer contacto con los oculares cuando compramos un telescopio que trae en dotación un par de ellos. ¿Son esos oculares que vienen en dotación los únicos posibles y más apropiados para el telescopio? ¿Debemos prescindir de ellos y comprarnos inmediatamente unos más buenos? Las respuestas a estas dos preguntas son no y no. Por muy lego que se sea en la materia, a nadie se le debe escapar que el ocular u oculares con que nos obsequian, entre comillas, cuando compramos un telescopio, no pueden ser oculares de primera gama. La mayor parte del precio está en el telescopio y en la montura o computerización, si es el caso, por lo que los complementos que se pueden añadir, pese a que un telescopio sin oculares no va directamente, pues se entienden como eso, como complementarios. Y para que la persona que parta de cero en equipo astronómico adquiera el pack completo y no tenga que hacer una nueva compra para poder comenzar a usar el equipo. Pero su calidad será en la mayoría de los casos justita y tal vez la elección de aumentos no esté bien razonada. El asunto es cumplir unos mínimos. Y me parece muy correcto, aunque quien quiera un nuevo telescopio pero ya tenga unos oculares apropiados, pues no le hagan ninguna falta y se los tenga que quedar sí o sí. ¿Qué oculares suelen traer en dotación los telescopios y qué propiedades tienen? Veo que la mayoría de telescopios, digamos de iniciación, que son refractores de 60, 70 u 80 milímetros de diámetro, desde hace mucho tiempo suelen traer un ocular de 4 milímetros, uno de 12 milímetros y una lente Barlow, que en la mayoría de las ocasiones suele tener un rótulo de X2 o X3. Mencionando muy brevemente las Barlows, eso de X es el factor de multiplicación de la Barlow, de modo que poniendo una Barlow X2, o sea, por 2,
Por ejemplo, un ocular de 6 milímetros, en la práctica es como si estuviésemos utilizando un ocular de 3 milímetros. Si usamos una Barlow de por 3 en ese mismo ocular de 6 milímetros, es como si tuviésemos un ocular de 2 milímetros. Digamos que la Barlow es una multiplicadora de la potencia del ocular que se le pone encima, y puede ser un factor de 1,5, de 2, de 2,5, de 3. Volviendo a los oculares, ¿son apropiados esos 12 milímetros y 4 milímetros? Pues depende. Antes de presuponer nada, hay que conocer que la cantidad de aumentos que estamos usando en un determinado momento depende de cada ocular, puesto en un telescopio concreto. Para precisar más, los aumentos son el resultado de dividir la longitud focal del telescopio entre la longitud del ocular. La focal del telescopio suele venir especificada en una chapita o un adhesivo que hay cerca del portaocular, y es una F mayúscula seguida de una cifra que expresa milímetros. En esa misma pegatina también figura el diámetro del telescopio. Como ejemplo, en un típico telescopio refractor de 100 milímetros de diámetro y 1 metro de focal figurarán pues eso mismo. D mayúscula 100, F mayúscula 1000. La D mayúscula es diámetro y se puede expresar también como diámetro o diámeter en inglés, y focal o F mayúscula. En cuanto a la focal del ocular, pues el número que lo especifica viene casi siempre en el barrilete, o a veces viene escrito alrededor de la lente final. Si al telescopio del ejemplo, que tiene una focal de 1000 milímetros, le aplicamos un ocular de 20 milímetros, esa combinación nos da 50 aumentos, ya que ese es el resultado de dividir 1000 entre 20. Pues así con todos los oculares. Seguimos con el ejemplo del telescopio de 1 metro de focal porque es un número redondo. Si le ponemos un ocular de 12 milímetros, obtendremos 83,3 aumentos. Y si le colocamos el ocular de 4, pues nos dará 250 aumentos. ¿Son esos oculares pues los apropiados? Pues depende otra vez. Como cada telescopio tiene una longitud focal diferente, esos mismos oculares proporcionarán aumentos diferentes en telescopios diferentes. Los 250 aumentos que mencionaba en el ejemplo de antes pueden ser pocos si ese telescopio recoge suficiente luz para aumentar la imagen esas 250 veces. Digamos que es un telescopio Newton de 20 centímetros de diámetro, por ejemplo. Pero al mismo tiempo pueden ser muchos aumentos, excesivos, si estamos usando un telescopio de 60 o 70 milímetros de diámetro, en que la captación de luz es mucho menor. Se pueden aplicar 200 aumentos o 300, sí, es verdad, pero la imagen será muy mediocre, muy deficiente, muy oscura, muy borrosa. Hay una ley no escrita que nos puede servir de aproximación para intuir vagamente cuáles pueden ser los aumentos máximos aplicables en cada telescopio en función del diámetro de este. Sería unos aumentos equivalentes al doble del telescopio en milímetros si es un refractor, y de 1,5 veces el diámetro si es un reflector. De modo que los aumentos máximos de un telescopio reflector de 200 vendrían a ser 350, y los aumentos máximos en un refractor de 70 de diámetro serían 140 aumentos. Esto no es tan taxativo y realmente deberíamos basarnos en otras cosas para hallar esos aumentos máximos. Pero para hacernos una idea de por dónde van los tiros, viene bien. Muchas veces, pues, ese ocular de 4 aumentos es excesivo en telescopios pequeños. Luego está el ocular de 12 milímetros, que suele ser el más usado porque es más moderado y racional en cuanto a aumentos que el otro, si es que hay otro. A veces el telescopio solo viene con un ocular.
Eso, unido a que si lo combinamos con la Barlow típica de x2, todavía nos da unos aumentos razonables, hace que ese 12 mm sea el ocular que usamos en casi todo momento, solo o acompañado de Barlow, hasta que nos hacemos con otros oculares, digamos, más personalizados. Al principio formulaba la pregunta retórica de si debíamos deshacernos de esos oculares lo antes posible para inmediatamente comprar otros mejores. Me he respondido a mí mismo que no. ¿Por qué no, si son tan malos? Me vuelvo a preguntar retóricamente. Pues porque la mala calidad la debemos notar antes de asumirla como tal. Muchas veces ocurre que no hay un problema de calidad y lo que hay es una insuficiencia de oculares o aumentos no apropiados. Quiero decir que aunque el ocular tenga una calidad aceptable, puede ser del todo insuficiente para cubrir los diferentes aumentos necesarios para abordar los diferentes objetos del cielo, o que incluso no estemos aprovechando la capacidad del telescopio porque carecemos del ocular que nos puede proporcionar los aumentos necesarios para observar en condiciones los planetas, o incluso que no tengamos un ocular que nos dé aumentos moderados para cubrir grandes áreas del cielo. Puede pasar todo esto y tener un ocular o varios, pero que no tengan ningún problema de calidad. Cuando adquirimos un telescopio por primera vez, no tenemos noción de todos estos conceptos. Y digo más, ni falta que nos hace, en principio. Lo que debemos hacer es sacar el telescopio a tragar luz y explorar los objetos celestes que nos están esperando, y para los que hemos comprado el telescopio. Ya vendrá el momento de darnos cuenta si queremos ver los cráteres más pequeños de la Luna, o abarcar más porción de la Vía Láctea en verano. Debemos disfrutar con el equipo que tenemos, al menos durante los primeros estadios de la práctica de la astronomía visual. Familiarizarnos con la escala de imagen que nos da cada ocular, o combinación de ocular más Barlow. Más adelante, y sobre todo con ayuda de otros que van por delante de nosotros en esta afición, como comentaba en los primeros episodios de Luces Extrañas, amigos, compañeros de asociación, etc., ya nos haremos una idea de cuál sería la combinación de oculares ideal o definitiva, si es que estos conceptos son aceptables en una cosa que depende tanto de los gustos. Con esos oculares de serie podremos ver esas sombras que proyectan las montañas de la Luna, esos cráteres profundos y grietas que serpentean por el suelo lunar. Veremos ese Saturno con sus curiosos anillos, Júpiter y sus nubes, además de los satélites que le van dando vueltas y escondiéndose por detrás y reapareciendo más tarde o transitando por delante. Descubriremos que esos cúmulos que a simple vista o con prismáticos parecen tener apenas una docena de componentes esconden en realidad varios cientos. Nebulosas brillantes y amorfas, galaxias de muy diferente perfil, las fases de Venus. En fin, no nos torturemos porque nada más empezar no tengamos el mejor equipo de los posibles. Eso no existe. Por mucho dinero que nos gastemos, además, siempre habrá alguien que esté por encima de nosotros varios escalones por encima en cuanto a calidad de material. Sal a observar y no pongas excusas. Una vez soltada esta arenga filosófica, seguimos con algunos conceptos relativos a los oculares, que apenas los hemos tocado, y partimos del supuesto de que sí nos queremos construir una serie de oculares, porque no tenemos, porque ya hemos amortizado los originales y somos conscientes de sus límites. ¿En qué nos deberíamos fijar para elegir los oculares? Pues teniendo en cuenta los aumentos, en un principio deberíamos establecer los extremos. Es decir, buscar los aumentos máximos que vayamos a utilizar para exprimir la observación de planetas y algunos objetos pequeños y lejanos, y los aumentos mínimos a utilizar para abarcar el mayor campo real razonable. ¿Qué aumento mínimo emplear?
En los episodios 3 y 4, en los que traté el tema de los prismáticos, se llamaba Galaxias y Prismáticos, aquellos 2 episodios, dejé caer algunos conceptos que son comunes, porque los prismáticos también usan oculares, aunque en la mayoría de los casos no son intercambiables. Y esos conceptos nos van a venir muy bien ahora. Uno es el de la pupila de salida. La pupila de salida es ese cilindro de luz que sale del ocular y que viene determinado por la relación de ese ocular en ese telescopio. Una de las formas de calcular la pupila de salida es igual a focal del ocular partido por relación focal del telescopio. La relación focal del telescopio es su longitud focal dividida entre el diámetro. Digamos que es las veces que está contenido el diámetro en su focal. Si hablamos de un reflector Newton de 150 milímetros de diámetro y 750 de distancia focal, tendremos que la relación focal de ese telescopio es 5. Generalmente viene expresada por la letra F minúscula, seguida del número, en este caso el 5. Así pues, la pupila de salida de un ocular de 20 milímetros puesto en un telescopio f5 nos da 4 milímetros. 4 milímetros de pupila de salida. ¿Para qué nos sirve saber esto? Pues porque ese diámetro del cilindro de luz no debería ser mayor que el diámetro de la pupila de nuestro propio ojo. Si la pupila de nuestro ojo en condiciones de oscuridad tiene un diámetro de 6 milímetros, digamos, y la pupila de salida que obtenemos con determinado ocular es mayor, vamos a poner que son 8 milímetros, estamos desperdiciando luz que en vez de entrar en nuestro ojo están iluminando nuestro iris. A efectos prácticos es como si utilizásemos un telescopio menor. Solo una parte de la luz que recoge el telescopio entra a nuestra retina. Otro efecto negativo de superar la pupila de salida es que en telescopios reflectores se comienza a ver una mancha negra en el centro de la imagen, si bien solo se nota su presencia si estamos observando un fondo con algo de brillo. Por tanto, elijamos el ocular destinado a los mínimos aumentos de modo que, en combinación con nuestro telescopio, no exceda el diámetro de la pupila de nuestro ojo en condiciones de oscuridad. Se dice que el máximo diámetro de la pupila de una persona joven, con salud y en condiciones de oscuridad es de 7 milímetros. Pero por pocos años que se tenga, esa cifra baja considerablemente, a 6 milímetros e incluso a 5 milímetros, y si tenemos en cuenta que rara vez estamos en condiciones de oscuridad total, pues más aún. O durante el día hemos estado muy expuestos a la luz del sol y el iris, que es el que determina el diámetro de nuestra pupila, todavía no se ha relajado del todo, está tensionado. En resumen, que yo tomaría como referencia de pupila de salida máxima unos 5 o 6 milímetros como mucho. Si elegimos esos 6 milímetros en el Newton 150 f5 del ejemplo anterior, tendremos que el ocular apropiado para mínimos aumentos es de 30 milímetros, que en este caso nos da 25 aumentos. Es verdad que podemos tener un ocular de mayor focal, de menos aumentos, para abarcar más cielo y que nos sirva incluso como buscador intermedio. Pero no nos gastemos mucho dinero en él. Tengamos presente que buena parte de la luz que recoge el telescopio no va a entrar por nuestro ojo. De modo que cuidado con invertir demasiado en un ocular que no es capaz de aprovechar toda la luz que recolecta el telescopio. ¿Y qué hay del extremo opuesto? ¿Cuáles serán los aumentos máximos? Aquí sí tomaríamos como referencia inicial aquella ley no escrita que nos dice que en un refractor los aumentos máximos aprovechables son el doble del diámetro de la lente objetivo medido en milímetros. Para un reflector
un telescopio de espejos, sería 1,5 veces el diámetro del espejo primario. De tal modo, tenemos que para un refractor de 100 milímetros, los aumentos máximos a que debemos aspirar rondarían los 200. Mientras que para un reflector Newton de 150, como el del ejemplo de antes, estarían rondando los 225 o los 300 aumentos para un Newton de 200 milímetros. Pero tengamos en cuenta una cosa. Esos son los aumentos máximos. Repito, máximos. Y aunque de cuando en cuando, muy de tarde en tarde, nos encontremos con que el cielo es muy benevolente, tiene una gran estabilidad y nos permite acercarnos o incluso traspasar ese límite, en la mayoría de ocasiones la atmósfera nos impondrá un límite muy inferior en cuanto a aumentos máximos útiles. Un ejemplo que pongo siempre es un telescopio que tuve hasta hace unos años. Se trataba de un Newton de 300 milímetros de diámetro y 1500 de focal. Según esa ley de aumentos máximos, en aquel telescopio era de 450. Pero el ocular que tenía en mi maletín para observar planetaria, que era de 4 milímetros y por tanto de solo 375 aumentos, era rara la noche que lo podía usar. Incluso estando por debajo de ese aumento máximo teórico, el cielo decía 7 de cada 10 noches que de eso nada, que no se dejaba avasallar. El estado de la atmósfera es muy variable. E incluso estando el cielo despejado, una atmósfera relativamente revuelta baja sensiblemente ese límite de aumentos máximos. ¿Qué hacemos pues con esta situación? ¿Renunciamos a aprovechar al máximo las capacidades de nuestro telescopio? No estoy en contra de comprar un ocular que se acerque al límite de la capacidad de su telescopio. Cada uno hace lo que quiere y conozco a personas que tienen esos oculares porque saben qué proporción de noches buenas tienen en su lugar habitual de observación y consideran que les compensa. Lo que yo propongo es lo siguiente. Como ya sabemos, existen las lentes Barlow, esa pieza que poniéndola entre el telescopio y el ocular nos incrementa los aumentos de este en un factor de por 2, por 2,5, por 3, de forma y manera que, tomando como ejemplo la Barlow por 2, si tenemos en nuestro equipo un ocular de 25 milímetros y otro ocular de 8 milímetros, al contar con la Barlow nos encontramos con que en la práctica es como si tuviésemos un ocular de 25, uno de 12,5, uno de 8 y otro de 4 milímetros. Si la Barlow no es mala, nos encontramos con el efecto mágico de que tenemos el doble de oculares. Utilicémoslo pues. Si nuestro telescopio es ese reflector de 150 que decíamos antes y sus aumentos máximos rondan los 225, su focal de 750 nos dirá que para conseguir esos aumentos deberemos escoger un ocular de unos 3,5 milímetros. Y digo yo, pues un ocular de 3,5 milímetros o combinación de ocular más Barlow que nos dé esos 3,5 milímetros. Un ocular de 7 milímetros que nos proporcionará en solitario unos 107 aumentos, al que le intercalaremos la Barlow por 2 para obtener unos 214 aumentos. Ese ocular de 7 milímetros lo utilizaremos para muchas más cosas y el cielo será mucho más permisivo con esos 107 aumentos que si solo compramos un ocular de 3,5 milímetros que la mayoría de noches se quedará en el maletín muerto de aburrimiento. Es solo una propuesta y en esto hay tantas opiniones como bolsillos.
Esos cálculos, por supuesto, hay que modificarlos si la Barlow que elegimos no tiene un factor multiplicador de 2, sino que lo tiene de 1,6, de 2,25, de 3, etc. Para afinar al máximo, habría que conocer cómo es el lugar de observación habitual en cuanto a calidad de sus cielos, nuestra experiencia como observador, la calidad del telescopio, del ocular, de la Barlow. En fin, yo volvería a remitiros a alguien que ya ha pasado por ahí y tiene o ha tenido un equipo similar al vuestro. Bien, tenemos los dos extremos. ¿Qué hacemos con todo lo que hay entre medias? Pues aquí la respuesta más sincera que puedo dar es: depende. Depende de cuántos oculares queremos tener, o si optamos por la calidad en vez de la cantidad. Si hemos comprado un equipo polivalente y aún no estamos seguros de si nos dedicaremos a visual o astrofotografía. Desde mi punto de vista, el único ocular que debería ser obligado entre los dos extremos es aquel que nos dé una pupila de salida que esté cerca de 1,5 milímetros. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es que es ese diámetro, ese cilindro de luz, con el que trabajará nuestro sistema ojo-cerebro de forma óptima en objetos difusos y débiles. Es con esa pupila de salida como conseguimos esa relación óptima de contraste entre el fondo del cielo y el brillo de este tipo de objetos, galaxias, cúmulos de galaxias, sutilezas en nebulosas más amplias. Si es de 1,4 milímetros no pasa nada, y si es de 1,6 milímetros tampoco pasa nada, pero no nos desviemos mucho más. Si la Barlow es buena, podemos conseguir esa pupila de salida con un ocular más Barlow. Depende de cómo tengamos pensado el juego de oculares. Tengamos la precaución de que no se nos solapen las focales, es decir, si tenemos un ocular de 20 milímetros y disponemos de una Barlow por 2, pues no compremos un ocular de 10 milímetros, puesto que esa focal ya la tenemos con el 20 más la Barlow. Un ocular de 11 milímetros tampoco, y uno de 9 tampoco. Separemos las focales de la forma más equidistante que podamos, partiendo de esos oculares de los extremos, las Barlows aplicadas a ellos y el ocular o combinación de ocular más Barlow que nos proporcione esa pupila de salida de 1,5 milímetros que mencionábamos hace un momento. Cuando ganemos experiencia podremos optimizar, si queremos, las focales de algunos oculares, de modo que para observación planetaria, si es una cosa que practicamos y nos gusta, tengamos uno de 2 milímetros, otro de 3 milímetros, otro de 4 milímetros, etc. Pero esa experiencia tardará años en llegar. No voy a avanzar mucho más por hoy. Quien esté familiarizado con estos conceptos es muy posible que le sepa a poco, pero quien los escucha por primera vez tiene que dedicar un tiempo a digerirlos. Ya me veo a la gente lápiz y papel en mano haciendo multiplicaciones con las focales de sus telescopios, a ver qué aumentos son los que disponen y cuáles son los aumentos ideales. Hay más conceptos a tener en cuenta a la hora de elegir oculares. Son importantes, pero no son muchos más. Ahora quisiera mencionar algo de forma superficial sobre determinados oculares. Los oculares zoom. Los oculares zoom nos dan la oportunidad de poder utilizar diferentes focales y por tanto diferentes aumentos sin cambiar de ocular, solamente rotando una parte del barrilete. Yo los he aconsejado y los aconsejo para esas personas que tienen un telescopio sin oculares o con oculares insuficientes, pero que la observación visual va a ocupar una pequeña parte de su tiempo al telescopio, porque se dedique más a la astrofoto o todavía esté con las dudas de a qué dedicarse.
Un ocular zoom típico suele cubrir el rango que va de los 8 milímetros hasta los 24, o desde los 7 a los 21 milímetros, dependiendo de modelos y marcas, de modo que cubre un rango muy amplio de aumentos. El cambio de focal se hace girando parte del barrilete con respecto al resto. Hay marcados una serie de números en la parte fija del ocular que indican las diferentes focales, y en la parte móvil, la que gira, hay un puntero o flechita apuntando a un número de esos dependiendo de la posición. Algunos modelos van cambiando la focal de forma continua, de modo que puedes dejar el cursor en cualquier posición intermedia entre el 9 y el 10, por ejemplo. Otros modelos tienen el llamado click stop, que va dando saltos, clic, 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 parándose en cada focal, de modo que sea fácil determinar qué focal exacta se está usando en un determinado momento. También hay diferencias entre modelos en la necesidad o no de reenfocar cuando cambiamos de aumento. Algunos modelos hacen que no sea necesario y hay otros en los que es imprescindible enfocar. Hay alguna marca por ahí que tiene algún modelo de zoom que no cubre grandes rangos focales, sino que oscila entre los 3 y los 6 milímetros, o entre los 2 y los 4. Están muy orientados a la observación planetaria, son muy específicos y no he encontrado ningún modelo de gama baja. Suelen ser, o son siempre, oculares de gama alta muy especializados en el nicho de la observación planetaria, de la observación a grandes aumentos. En los oculares zoom, como en los oculares de focal fija, hay gran variedad de calidades y, por tanto, de precios. Y eso ya es cosa de cada bolsillo, aplicando el sentido común, las necesidades que tengamos, nuestras pretensiones, la experiencia de conocidos con algún ocular de estos. Conozco personas que están muy satisfechas con oculares zoom de gama alta, caros, y también gente satisfecha con oculares de gama baja, baratos. El denominador común, diría yo, que tienen estos dos grupos de personas es que no son observadores habituales. Son personas que se dedican más a la astrofoto y de vez en cuando le ponen un ocular al telescopio para ver qué se ve por él. ¿Por qué no triunfan mucho los oculares zoom? Me refiero a los que cubren grandes rangos de focal entre los observadores visuales. Pues una de las razones es que ese rango de focales de 7 a 24 o de 8 a 21 se deja fuera precisamente esos extremos de los que hablábamos antes, al principio. El ocular para abarcar grandes porciones de cielo y el ocular para exprimir el cielo en cuanto a aumentos. De modo que aunque tengamos gran variedad de aumentos en un solo ocular, no bastaría con un ocular zoom para cubrir las capacidades del telescopio. Deberíamos tener otros oculares para cubrir esos extremos. Otra característica de los zoom, que yo veo como una pega, una limitación, es que al tener una gran variedad de focales, no pueden ser muy buenos en otras cosas. La más importante es el campo aparente. Podemos comprar un ocular de focal fija que tenga un campo aparente generoso, pero en un zoom ese campo es más comedido. Muchas veces es hasta claustrofóbico. Y además va variando conforme vamos cambiando de aumento, lo que es una sensación que no deja de ser extraña. Esto del campo aparente es un concepto que no hemos tocado demasiado. En los episodios 3 y 4, que he citado al principio y en los que hablaba sobre los prismáticos, mencioné este concepto. Podéis ir a esos episodios para comprender un poco de qué trata esto del campo aparente. De momento, con lo que llevamos visto, creo que es suficiente ya la brasa que os he dado. Volveremos al tema concreto del campo aparente y de otros específicos relacionados con los oculares recurrentemente. Además, si han quedado dudas, no me he expresado bien o algún supuesto en vuestro telescopio que no he contemplado, pues me lo podéis hacer saber y os digo mi opinión.
De modo que hasta aquí ha llegado el episodio número 8. Si os ha gustado este capítulo o los anteriores y queréis ayudarme a dar a conocer el programa a más gente y darlo a conocer, además de decirlo a vuestros amigos, conocidos, en las redes sociales, etc., la forma más efectiva es dejar una valoración en iTunes, en la sección de comentarios. También en iVoox también sirve. Tener comentarios positivos, si son positivos mejor que mejor, ayuda en el posicionamiento y en la visibilidad. En las notas del programa dejo un enlace directo para ello. Si queréis descargar todos los episodios anteriores de Luces Extrañas, el lugar apropiado es iVoox, ya que en iTunes de momento solo tendremos los 20 últimos y la cuenta que uso de Spreaker también es limitada en cuanto a cantidad de episodios guardados. Para contactar, dejar comentarios, preguntas, dudas, consultas, saludos, sobornos, amenazas, tenemos disponible la cuenta de Luces Extrañas en Twitter, @luces_x. Gracias una vez más por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y... nos vemos por ahí fuera.